Y llegó nomás el bono de fin de año. Va a ser de 5 lucas a cobrar en 2 cuotas o más. No alcanza a compensar ni una cuarta parte del sueldo que se llevó la inflación de este año, pero por supuesto es un alivio para un montón de gente. Especialmente para los secretarios generales de la CGT, que tenían menos ganas de hacer el paro que de ir al gimnasio. Encima el paro coincidía con la cumbre del G20, con lo cual la policía iba a estar armada hasta los dientes para cortarle las rastas al primer gordo mortero que apareciera. Ojo que no va a hacer falta tener rastas ni morteros para que la policía lo maltrate a uno durante la cumbre. A diferencia de lo que ocurre con el bono, ahí sí van a cobrar todos. Los que tengan mortero y los que no. Argentina es un país libre. Así que el bono va a ser para casi todos, salvo trabajadores rurales y empleadas domésticas, que seguramente cobran un montón y no necesitan compensar para nada lo perdido. Sí lo cobran los estatales, que vienen de tener las peores paritarias de la galaxia durante varios episodios seguidos. Pero tampoco todos los estatales. No alcanzó para los docentes ni para los universitarios. Y mucho menos para los empleados de empresas públicas como aerolíneas, que estos días hicieron asambleas y no solo dejaron a miles de pasajeros varados, sino que generaron un gran malestar en el entorno presidencial. ¿En el gabinete? ¿Con el ministro Dietrich? No, con Antonia. Yo no quiero más que mi hija me pregunte, papá, ¿por qué te tienen que bancar todos los demás? Porque no se hacen las cosas como hay que hacer en aerolíneas para que no requiera del aporte del resto de los argentinos. Ah, las preguntas de los niños. Claro, la generación Touch ya no pregunta cómo se hacen los bebés. Están mucho más informados que nosotros. Ya me imagino las próximas preguntas de Antonia. Papá, si lo más fácil de bajar era la inflación, ¿por qué tenemos la más alta desde la hiper de Alfonsín? Papá, si no podemos vivir más de prestado, ¿por qué nos endeudamos a 100 años y le volvimos a pedir plata al Fondo Monetario? Papá, si traías al mejor equipo de los últimos 50 años, ¿por qué se está fundiendo Arcor, que venía exportando a 100 países distintos? Y la pregunta que se deben hacer muchos niños del país. Papá, ¿por qué Marcos Peña era el CEO del año y hace meses que no aparece ni para saludar? Como padre experimentado, Macri sabe que la mejor manera de responder a esas preguntas es cambiando de tema. Ahí mostró además que es un gran piloto de tormentas porque le echó la culpa de las inundaciones que dejó la tormenta a los pilotos. Sí, en su cuenta de Twitter el presidente explicó que hubo que evacuar a cientos de familias en el conurbano porque la plata de las obras hídricas se la gastó Aerolíneas. ¿Entendieron, chicos? La que entendió el toque es la gobernadora María Eugenia Vidal, que esta vez no salió a sacarse fotos con botas de lluvia, sino que, como Antonia, también se hizo preguntas. ¿Es justo que se discuta un aumento salarial para un piloto que gana 200.000 pesos, mientras un docente, de lo que vamos a hablar ahora, gana 33.000 pesos promedio? Claro, el problema es que los docentes cobran la mitad de eso, y Vidal debería saberlo porque es la que firma el cheque todos los meses. Igual era mejor hablar de Aerolíneas que calzarse las botas de lluvia, porque las inundaciones hoy tienen menos pantalla que nunca, ¿eh? Y eso que hubo escenas vistosas. Que Buenos Aires se inunde ya es un clásico, pero se ve que los clásicos no se televisan más, porque tampoco salió la superfinal de la Libertadores por la TV pública. Menos mal, porque pasamos de querer jugar con visitantes para mostrarle al mundo lo civilizados que somos a posponerlo porque no drenaba la Bombonera, que es a su vez la cuna del macrismo. Pasaron cosas. Así que la final se define en 2 semanas con algunas ausencias, como Pavón, que está lesionado, Gallardo, que sigue sancionado, y Triaca, que se va de la Secretaría de Trabajo. Ojo, por lo menos no tiene que pagarle el bono a sus empleados en negro. Así que, Sandrín, no te hagas los rulos, que para vos tampoco hay. Es como en los partidos de fútbol, unos salen y otros entran. El nuevo presidente del Banco Central, por ejemplo, se fue de gira por el mundo, pero el viernes llegó acá la misión del Fondo Monetario que viene a verificar en persona que se apruebe el presupuesto del ajuste. Y al jamaiquino que deja acá el fondo como celador permanente, ya le dieron una oficina en el Banco Central que es tan grande como la del presidente del banco. Así que, como dijo el más grande del fútbol, al FMI lo tenemos adentro. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. No solemos exagerar en este programa cuando
presentamos una información, aclaramos si es propia, si la pueden ver en otro lado, si la estamos citando de algún informe que ustedes de repente pueden haber visto en los diarios. Lo que tenés hoy acá en Brotes Verdes, lo que vas a tener de acá hasta las 11 de la noche, es toda información exclusiva. Y en el caso de este primer informe, Autopistas del Curro, te aseguro que te va a indignar. Y nosotros, de vuelta, no jugamos con esa indignación, pero te podría contar que hay 100.000 millones de dólares de deuda nueva bajo el gobierno de Macri. Te podría contar lo que bajó el salario real, lo que sacrificaron las partidas de determinada área del presupuesto. Pero no te va a resultar tan asequible, no te va a resultar tan vinculado a tu bolsillo y a tu vida cotidiana. De lo que voy a hablar hoy es de un gasto que haces todos los días, de una sustracción que te hacen cotidianamente y que si no te la hacen, si no la pagás vos directamente en una cabina de peaje o en un telepeaje con el auto y el chipcito, te llega igual, porque te llega a través de los precios de las cosas que se trasladan en camiones que van por las autopistas que entran por los dos principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y que además recorren las zonas más densamente pobladas del norte y del oeste de la ciudad. Estoy hablando del Gran Curro Argentino, el Club del Peaje, un ámbito donde el grupo SOCMA, Sociedades Macri, cimentó buena parte de su gran fortuna. En los 90 se habló mucho del Club del Peaje. En 2000, 2001, cuando quebró la concesión de los dos principales accesos, también se habló mucho, pues ya se le había dado por cobrada esa inversión que hicieron en ampliar la Panamericana, cobrada con creces, dicho sea de paso. Pero lo que asistimos en los últimos 2 años es a una maniobra por la cual el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, como mínimo, va a tener que pasar largos años transitando los tribunales de la Argentina. Y digo largos años y no exagero, en serio, no exagero. El año pasado en el programa del Gato Silvestre te contamos en exclusiva acá en C5N cómo Macri, después de aumentar los peajes a más del doble durante el primer año de su gestión, vendió las acciones que le quedaban en Autopistas del Sol, la Panamericana y el acceso norte. Incluye Ruta 8, Ruta 9, una partecita. Se la vendió a un accionista minoritario que ya compartía con los dos socios mayoritarios de esta autopista. El Grupo Macri ya se había deshecho antes de las acciones que le daban el control de eso. Bueno, ¿qué hizo Macri después de aumentar a más del doble las tarifas del peaje? Vendió las acciones. ¿A cuánto las vendió? A 4 veces lo que valían en el momento en el que asumió Mauricio Macri. Los socios que quedaron a cargo de estos dos accesos son los mismos que estaban con el Grupo Macri compartiendo el manejo de esos acceso norte y acceso oeste. Repito, los más utilizados por la población argentina, por la población del área metropolitana de Buenos Aires. La dirigente Margarita Stolbizer en su momento hizo una denuncia a raíz de lo que nosotros contamos, denuncia que fue archivada en verano, en plena feria judicial, por un juez que dijo: no hay delito, no está probado, como no eran accionistas mayoritarios, no se le puede imputar mala intención en el hecho de haber, bueno, aumentado los peajes antes de vender sus acciones. Hasta ahí, en cualquier país con cierto apego a las reglas, o inclusive con cierta vergüenza, ¿no?, o autolimitación de los gobernantes, se armaría un menudo escándalo. Ahora, esa situación siguió y durante este año se renegoció el contrato que seguía caído entre los dueños de esa concesión y el Estado Nacional. Claro, un contrato que se había caído en 2001 como todos los contratos en dólares de las privatizaciones. En este caso, las empresas donde estaban los Macri todavía, quisieron seguir cobrando en dólares los peajes. El Estado Nacional dijo no le puedo dolarizar la tarifa porque el peso se devaluó muchísimo en 2002. Imposible, bueno, conflicto de larga data, amenaza de juicio en tribunales internacionales y renegociación durante este año. Lo que ustedes van a ver hoy acá es, por ejemplo, a una exfuncionaria, una técnica de Vialidad Nacional, a la cual los concesionarios le dictaban las cláusulas del acuerdo de renegociación. Pero antes que nada, este tema revivió la semana pasada, y digo que no lo vas a ver en ningún otro lado porque
Ningún otro medio lo recogió. Pero revivió la semana pasada porque trascendió la mega ganancia que le garantizó esa renegociación a los ex socios del grupo Macri en los dos grandes accesos. Mirá, acompáñame. En esta barrera nosotros trabajamos en el primer programa de Brotes Verdes. La primera edición, el primer programa de Brotes Verdes se dedicó a las autopistas del Curro. Hay varios curros de esta administración vinculados a la obra vial. Están los PPP, los programas de participación público-privada, están las renegociaciones de los corredores viales y están, para mí el más grande de todos, el de los accesos, el acceso norte y el acceso oeste. Cada vez que estos grupos hacen lobby y obtienen del gobierno las cláusulas que ellos pedían y venían pidiendo durante años y años y años, a lo que llevan es a que esta barrera, cada vez que se eleve y baje, para que vos pases, termines pagando mucho, pero mucho más. Y la contrapartida de eso son mega ganancias en manos, en este caso, de dos grandes multinacionales, Abertis e Impregilo, una española y la otra italiana. La italiana socia en casi todas las cosas que hizo el grupo Macri durante su larga vida como contratista de la obra pública. Algunos dicen tienen alguna conexión societaria en el exterior, pero vieron cómo es esa marea de mamushkas financieras y societarias. Uno, en un punto, resulta muy difícil seguirlas y se pierde el rastro. Ahora, la sociedad local que tiene que rendir cuentas a la bolsa, Autopistas del Sol, la semana pasada informó el mejor balance de la historia bursátil argentina. Y no lo estoy diciendo yo. Esto es lo que decían en los foros los bolseros, los operadores financieros de la City, que decían, muchachos, abalancémonos sobre esto porque es el mejor balance de la historia. ¿Lo querés ver? Lo tengo para vos. Acá está. La página que por ahora mostraron como estados contables condensados. Y una ganancia monstruosa, 16.615 millones de pesos. Esto está, ese monto que ustedes ven ahí está en miles de pesos, o sea, hay que agregarle los 3 ceros correspondientes para llegar a los 16.000 millones de pesos. Esta es la ganancia que de repente descubrieron los operadores de la City. ¿Y qué dijeron? Vamos ahí, muchachos. ¿Qué pasó con las acciones en los últimos 15 días, cuando empezó a trascender que esto se iba a presentar? ¿Qué pasó con las acciones de Autopistas del Sol y del Grupo Concesionario del Oeste? Esto. La acción de Autopistas del Sol, que rondó los 100 pesos durante toda la primera parte de este año, voló hasta 135. Después se reacomodó en estos últimos días, por lo que en la City llaman, en los mercados financieros llaman toma de ganancias. Pero fíjate lo que pasó con la de Grupo Concesionario del Oeste. Fíjate. Exactamente la misma trayectoria. Venía en 35 pesos, se dispara. Corre el graph para que se vea la fecha de la evolución. El horizontal es el tiempo, por eso sacá el graph para que se vean los días. Si vos sacás, ahí ves, 16 de octubre, 23 de octubre, 30 de octubre, 7 de noviembre, ahí se da el pico, y después baja un poquito también por la misma toma de ganancias. Ahora, claro, estas acciones que se dispararon porque la City se enteró de algo que había ocurrido a fines de junio, que era el acuerdo de renegociación contractual. En ese acuerdo de renegociación contractual, Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste obtuvieron todo lo que pedían. Entre ellas, estas cosas que vamos a ver en las placas siguientes. El negoción que obtuvieron de Guillermo Dietrich y lo que representa para vos, peajes caros hasta 2030. Primero, le reconocen a Ausol y al Grupo Este el 100% de la deuda que reclamaban. No aplican lo que en la doctrina legal argentina se conoce como esfuerzo compartido. Cuando hay una crisis, pone uno y pone el otro. Partimos la diferencia, se dice en la calle. Bueno, no aplicaron nada de eso. Todos ponen y las autopistas sacan. ¿Qué otra cosa? Les aseguraron la rentabilidad de los contratos de 1993, que eran rentabilidades extraordinarias de ese momento. Del 13 al 15% era esa rentabilidad. ¿Qué más les garantizaron?
Seguimos en la misma placa para mostrarle a la gente. Mostrámela ahí atrás o en algún lado, por favor. Dicen que a cambio levantaban el juicio en el CIADI, pero no había juicio iniciado todavía en el CIADI. Y la última, la que más te importa, la que más te afecta, se le habilitaron 2 aumentos de peajes por año. 2 aumentos de peajes por año. Este año hubo 1. No te quiero dar malas noticias para las fiestas. El efecto para el bolsillo es muy concreto de esa renegociación, de eso que obtuvieron los titulares de esta concesión, los ex socios de Macri, para decirlo concretamente. El efecto sobre tu bolsillo es concreto y está en la placa siguiente. Primero, el peaje va a subir siempre más que la inflación. Segundo, ya no van a levantar las barreras si hay más de 100 metros de cola. Algo que parece una nimiedad, pero no lo es. Es casi un derecho humano para el automovilista saber que cuando tiene una cola larga de autos, bueno, nada, la tienen que levantar. Ahora ya no. Y tampoco van a tener que indemnizar a los empleados al final de la concesión. Hasta ahí lo que sabíamos y lo que te habíamos informado acá en Brotes Verdes el 11 de septiembre pasado, cuando obtuvimos copia de todo el acuerdo de renegociación, lo pudimos estudiar y lo presentamos acá, también en exclusiva, no porque seamos especialmente sagaces, sino porque el periodismo oficialista se calla frente a esta barbaridad, frente a este robo cotidiano que sufrimos los que usamos los accesos, y ya te digo, los que no los usamos también, porque te llega a través del precio de los productos que se trasladan en camión. Ahora, hubo algo más, sí, y fue la devaluación. El gobierno tenía 2 opciones cuando firmó esta renegociación a fines de junio. Acordate que a fines de junio el dólar todavía valía 25 pesos. Tenía 2 opciones. Le reconocía toda la deuda, y eso ya lo tenía decidido, le reconocía toda la deuda a los concesionarios ex socios del Grupo Macri. Pero lo podía hacer en pesos y darles una indexación para que a lo largo de los años en los que se van a cobrar esa deuda no se devalúen esos pesos, o lo podía hacer en dólares. Repito, lo podía hacer en pesos o lo podía hacer en dólares. Adivina cuál de las 2 opciones eligió. Te doy 3 segundos para que lo pienses. Repito, en ese momento valía 25 pesos el dólar. Sí, la deuda se las reconocieron en dólares, por supuesto. ¿Querés verlo por tus propios medios? Lo podés ver en el siguiente destacado. Primero, el acuerdo de renegociación, lo que ya te mostramos en su momento, a 26 días del mes de junio de 2018, el licenciado Guillermo Javier Dietrich, y por eso digo que Dietrich va a tener que desfilar, y lo sabe, por tribunales seguramente durante muchos años. ¿Saben por qué, además? Porque hubo técnicos que renunciaron a Vialidad Nacional y al Ministerio de Transporte para no ponerle el gancho a esto. Saben que los que van presos son los giles, ¿no? Bueno, en la próxima página del acuerdo de renegociación vas a ver que efectivamente se le reconocieron en dólares a esa deuda. 499 millones de dólares solamente para uno de los 2 consorcios. Para el otro, otro tanto. Y finalmente, ¿podía haberse hecho distinto esto? Sí, efectivamente. En 2006, en un acuerdo parcial que hubo de renegociación a cargo de la OCOVI en ese momento, del órgano de control de concesiones viales, se firmó esto. Se firmó que la tasa interna de retorno se iba a calcular sobre el periodo de inversión, el periodo de concesión y demás, en pesos constantes de septiembre de 1993. Y que todo eso, la TIR, o sea, lo que gana el concesionario por explotar esta privatizada, se podía calcular en pesos constantes de septiembre de 1993. ¿Ok? Esto, para que ustedes tengan una idea, es un negocio que diariamente funciona así. Seguime con la barrera. Por día, más o menos, por día, Autopistas del Sol, solamente Autopistas del Sol, factura unos 250.000 dólares. Y tiene costos más o menos por unos 150.000 dólares, según ellos. Lo de la facturación es más fácil de comprobar, lo de los costos es más difícil de comprobar. O sea que gana 100.000 dólares por día. Esto quiere decir que hasta 2030 van a recuperar estos 500 millones de dólares que le admitió Guillermo Dietrich, tiene el Estado como deuda con ellos.
Una deuda que de vuelta, ellos dicen que tenemos con ellos, pero que en realidad ya se habían cobrado antes. Bueno, esa deuda sería mucho menor si se la hubieran dado en pesos, ¿no? ¿Se entiende? Es bastante claro. O sea, el peaje a vos te aumentaría menos en caso de que Dietrich hubiera firmado esa deuda en pesos en ese momento. No lo hizo. Y por eso vamos a hablar con damnificados que se organizan en contra de los aumentos de peaje. El ingeniero Ricardo Lasca es el presidente de la CONADUV, la Comisión Nacional de Ayuda al Usuario Vial. Comité Nacional de Defensa Comité Nacional. del Usuario Vial. Bueno. Soy del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, un usuario directo de la red vial, ¿no? ¿Es para tanto? ¿Hace falta un comité que los defienda a los usuarios viales? Sí, pero lamentablemente, debo decirlo, no logramos éxito, ¿no? Hace 28 años que trabajamos en esto, con una cantidad de denuncias fenomenales, y nadie toma esto en serio como corresponde, ¿no? Pues política de Estado, todo lo que es infraestructura vial y transporte terrestre no es un tema menor. ¿Le debemos plata a las concesionarias del acceso norte y oeste? No, lo que usted dijo recién es clarísimo, o sea, no hace falta, creo que explicar mucho más. Pero cuando dice autopistas del curro, deberían ser autopistas del curro y rutas nacionales y provinciales del curro también, ¿no? Porque los corredores viales nacionales son otro escándalo y una estafa vial que venimos padeciendo de la década del 90 con el club de peaje, la patria contratista y los amigos del poder, ¿no? Julieta Ripoli es abogada y trabajaba en vialidad, ¿verdad? Sí. Gracias por venir, Julieta. De nada, gracias por invitarme. ¿Y vos participaste de esta renegociación? Sí, digamos, yo soy abogada de Vialidad Nacional, fui cesanteada sin sumario administrativo, perseguida por esta gestión. Mi área eran las concesiones viales en el Servicio de Asuntos Jurídicos, hace 14 años que presto servicios allá, y participé del inicio de las tratativas de renegociación integral cuando cambió el gobierno en 2016, todo 2016 y hasta mediados de 2017. En ese marco, al margen, digamos, de la persecución que ya se ve, o sea, de la situación interna del organismo, que era verdaderamente un estado de policía y que sigue siendo hoy por hoy un estado de policía interno, en ese marco participé de algunas reuniones que no sé bien en carácter de qué, pero era cual secretaria tipeando lo que el abogado de Ausol básicamente me dictaba. O sea, la renegociación integral del contrato la redactó Ausol, la redactó el estudio Marval O'Farrell Mayral, que es el estudio jurídico que le lleva los asuntos jurídicos a estas dos empresas, GCO y Ausol, que tienen, digamos, como vínculo, como bien, a Vertis. Perdóname. Lo que vos decís es que el concesionario te dictaba, el abogado del concesionario te dictaba a vos, sí, abogada de vialidad, sí, lo que tenías que poner en el acuerdo de renegociación con la concesionaria. O sea, vos, Estado. El abogado de Ausol traía el proyecto, digamos, de modificación. Estas tratativas duraron un año y medio, básicamente, hasta que se aprobó a mediados de 2017, de este año. Yo estuve hasta 2017. En ese año y medio, el abogado de Ausol venía con el anteproyecto de la reforma integral del contrato de concesión, y además de traer el proyecto de reforma, me tipeaba lo que yo tenía que dictar en la computadora, que era una mesa así, digamos, como que te diga esta mesa, 4 ¿Quién estaba personas. a cargo de O sea, eso? la renegociación integral del contrato se aprobó entre 4 personas. 2 abogados, uno de Ausol, uno de GCO, el presidente de Ausol, chileno, y Stoddart, el titular de jurídicos, que vino con la gestión política, no es de carrera de la administración, Ricardo no podría Stoddart. estar en el cargo en el que está. O sea, tuvo una ratificación posterior de la procuración, porque, bueno, por orden posterior, aparentemente la tuvo, no me consta, pero aparentemente la tuvo. Yo hablé con él el año pasado, fue muy amable al atenderme, después no me atendió más, nadie de Vialidad, nadie del Ministerio de Transporte, pero en esa conversación con Stoddart, él dijo, ellos tienen hecho un juicio en el CIADI y si no les damos todo lo que piden, nos van a hacer juicio en el CIADI y nos van a sacar más plata. Yo averigüé en el CIADI y encontré que no habían iniciado el juicio. No. Simplemente presentaron, sabían que Macri había ganado. Yo no tengo la certeza acá porque habría que ponerse, o sea, no sé si fue con el resultado de las PASO y ya sabían que iba a ganar, o con el resultado ya de las elecciones, pero esa denuncia que supuestamente se presentó y que no se tramitó y que nunca fue presentada en diciembre de 2015, o sea, ya Macri presidente. Gracias, Julieta. Ricardo, el aumento del peaje de acá en adelante, decime de cuánto estimás que va a ser para cumplir con este contrato. Decíamos el costo de vida, va a haber 2 aumentos semestrales, qué cosa increíble, ¿no? Para los docentes, a los policías, le aumentan después de un año. Acá a estos señores, que estos privilegios, le aumentan cada 6 meses, ¿no? Pero me quería aclarar una cosa que se olvidaron. También hay aumentos encubiertos, porque vos recordarás que hay 4 franjas horarias
ahora se cobra hora pico en los fines de semana. O sea, uno va a jugar un partido de fútbol, no sé, a Fátima, mejor que vaya de noche, porque ahora les cobran hora pico a la ida de la vuelta, que antes no existía, esos son aumentos encubiertos. Lo que muy bien decías vos de no levantar las barreras, no tenemos ni siquiera un derecho elemental, porque uno paga para tener fluidez en el tránsito, por eso se levantaban las barreras cuando había congestión. Claro, porque si no te están vendiendo lo mismo que antes, pero más No caro. voy por la colectora, pues embrago, freno, pero no, ahora ni siquiera tenemos ese derecho que ya rige en AUSA, en autopistas urbanas. Cambiaron el reglamento de explotación. Esos son aumentos terriblemente encubiertos. ¿Se puede combatir esto? Ustedes que defienden el usuario vial, ¿se puede hacer un recurso de amparo como usuario? Sí, estamos trabajando a nivel nacional, ya hemos presentado amparos por eliminar los peajes en rutas nacionales, directamente eliminarlos por inconstitucionales y confiscatorios. Está presentado un recurso en Chaco, en la Justicia Federal, vamos a hacer uno en Córdoba, uno en Santa Fe. Porque realmente hay que terminar con esta historia. Esto es una estafa vial, es un impuesto a la circulación, no es peaje. El peaje es otra cosa. Esto es un gran negocio, como muy bien dijiste vos al principio, del club de peaje, creado en la década del 90. Un tema también que me gusta aclarar, Alejandro, en el acceso también la gente no se informa, se paga 2 veces. Fíjate qué desigualdad. El que va a Luján, que son 56 kilómetros, categoría 1, un auto, paga 100 pesos. El que va a Cañuelas, que es el mismo kilometraje, paga 40. O sea, ni siquiera corrigen por kilometraje recorrido y por el grupo en general, unificar los 3 accesos para cobrar una tarifa uniforme. O la Panamericana, que uno paga 55 pesos para 60 kilómetros. Un camión, yo acá he traído un ejemplo, en Autopista del Oeste paga 1.012 pesos un camión de 5 o 6 ejes y de vuelta. En Ausol, 278. En Ausur, Raricheles, esa Cañuelas, 70 pesos. Me voy a vivir a Cañuelas, o sea, no vivo más en Luján. Sí, ojalá se pudiera solucionar así. Gracias, Ricardo, por venir, gracias, Julieta, por venir. Este tema lo vamos a seguir, es un compromiso de este programa y además, como dije, es algo que el año pasado mostramos esto, en punto. Te lo quería mostrar, estos son tickets truchos, tickets falsificados que daban en la ruta 9 para evadir el IVA. Qué casualidad, esta concesión era del Grupo Macri, la ruta autopista Rosario-Buenos Aires. Esto se detectó hace muchos años, la denuncia penal brilla por su ausencia porque no la quiere tratar nadie. Tickets falsificados, tickets mellizos para evadir el IVA. Esta es la patria contratista, ¿no? Ese es el modus operandi. Sí. Gracias, Ricardo, gracias, Julieta. El presidente en diciembre del año pasado había prometido que las jubilaciones este año iban a aumentar por encima de la inflación. Fue después de todo el lío, ¿se acuerdan?, que se armó en la puerta del Congreso cuando cambió el índice de actualización de los saberes. Había prometido eso el presidente, pero pasaron cosas. Míralo. ¿Le sacaron plata a los abuelos? No. ¿No? Esta fórmula, una fórmula no se mide por un año. ¿Una fórmula? No se puede medir por un año. Nosotros hemos establecido una nueva fórmula para ajustar las jubilaciones que les garantiza que van a estar protegidos frente a la inflación. Pero discúlpeme, y que el año que viene... ¿Usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado que no van a ser, que no los va a impactar esto, o sea, que no les va a afectar? Ellos el año que viene van a cobrar más, van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta, ¿Qué pasa para tranquilo? ¿Está seguro que no le sacan guita a los jubilados? ¿Usted le puede decir los jubilados el año que viene van a cobrar más, Alejandro. Ok, si usted van a cobrar se más, lo dice y esta claramente. fórmula no le va a pasar lo que le pasó en el 2010, en el 2014, en el 2016, que la inflación les ganó. Con esta fórmula y con el ajuste trimestral van a estar infinitamente más seguros y protegidos frente a cualquier cosa que pase en la Argentina. Infinitamente más seguros y protegidos frente a cualquier cosa que pase en la Argentina. Qué bueno, se lo repreguntó 2 veces Fantino, ¿no? Porque Macri lo dijo 2 veces. Van a subir por encima de la inflación. Pero, como decía, pasaron cosas. Esto pasó. Y así fue la jubilación frente a la inflación a lo largo de 2018. Corre el graf, por favor, Santi, así se ve bien el gráfico, la parte de abajo. Ahí tenés enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La inflación de octubre, noviembre y diciembre la proyectamos, no fuimos demasiado audaces en la proyección, no es que fuimos pesimistas, al revés, fuimos optimistas, planteamos 3,5% para estos meses. Pero fíjate vos cómo la paliza que le dan los precios a la inflación frente a esa promesa que hacía Macri. ¿Por qué lo traigo a colación ahora?
Bueno, porque la semana pasada se conoció el último de los aumentos, el que va a llevar a la jubilación mínima a ese haber de 9.309 pesos en diciembre. Y claro, se aplicó en septiembre ese que lo llevó a 8.637. Pero fíjate vos, la línea amarilla son las jubilaciones y la línea azul, obviamente, son los precios, la inflación, ¿no? Y la referencia, el monto, es la mínima en cada momento. Todo lo que hay en el medio, entre la línea azul y la línea amarilla, es lo que te curraron a vos si sos jubilado o pensionado. ¿Y sabes qué? Los jubilados y pensionados, además, no van a tener el bono de fin de año que se le va a dar a los trabajadores en relación de dependencia para compensar lo perdido. Esos 5.000 pesos no van a ir para los jubilados ni para los pensionados. Sí hay en diciembre otra discusión sobre los jubilados que por ahí te interese y que nos actualiza Noé Bergligera. Gracias por venir, Noé. Hola, Ale, buenas noches. Bueno, efectivamente, el día en que se cumpla un año de la reforma previsional, un año de aquella sesión en la que justamente el Congreso cambió esta forma para calcular los aumentos automáticos de las jubilaciones, ese día la Corte fijó fecha para el fallo blanco. ¿Qué es el fallo blanco? Es el fallo en el que el máximo tribunal tiene que decidir si el gobierno tiene razón o no en cómo está calculando los ajustes de las jubilaciones, una fórmula de ajuste que se cambió en la ley de reparación histórica, que fue cuestionada judicialmente justamente por un jubilado de apellido Blanco, y que la Corte tiene que decir si tiene razón el Estado en cómo cambió esa fórmula o no. ¿Por qué? Bueno, obviamente, la fórmula nueva, la fórmula que eligió el gobierno en la ley de reparación histórica, calcula las jubilaciones, el ajuste jubilatorio a la baja. Y lo que está reclamando el jubilado Blanco es un incremento, una fórmula que incrementaría sus haberes en un 30%. Hay 150.000 casos en la justicia que podrían equipararse con el caso Blanco si la Corte falla a favor de este jubilado. Son más o menos 100.000 millones de pesos para el ANSES. Es para el gobierno una pesadilla fiscal, porque le prometió al Fondo Monetario un ajuste que, si este fallo sale así como dice Noé, se complicaría muchísimo y los obligaría a otro ajuste. Pero claro, como ahora ya está el Fondo Monetario con despacho en el Banco Central, incluso un despacho más grande que o igual de grande que el que tiene el presidente del Banco Central, y bueno, van a tener que sacarla de otro lado. Atención, a esto es un tema de alto voltaje, poquititos días antes de fin de año. Y en otra cosa que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario es en la reforma previsional. No hay posibilidades de que avance más de lo que ya sancionó el Congreso el año pasado. En un rato vamos a hablar de la ebullición que está viviendo en este momento el Congreso con la reacomodación, los reacomodamientos en el peronismo y la imposibilidad del gobierno de avanzar en otro tipo de reformas. En instantes, ¿no? También con el imán Cristina, lo que empieza a pasar en el peronismo saltimbanquis que empiezan a ocuparse de acercarse a los lugares donde más calienta el sol. Pero antes, lo que nos ocupa a nosotros es la pobreza, el drama social. Y para eso lo invitamos a Juan Carr. Juan Carr, titular de Red Solidaria. Gracias por venir, Juan. Muchas gracias. Hacía un montón que te quería invitar. Acá estamos. Y me parece que es un momento propicio. Espera, te voy a hacer un cafecito, es nuestra costumbre acá. Muy bien. Hago yo el cafecito en persona. Fabuloso. Vos pulsás como nadie la crisis social y, bueno, vas como apagando incendios todos los días, ¿no? Pero esos incendios aumentaron un montón. Y te quiero preguntar a vos, ¿hasta qué punto se recrudeció la crisis social en la Argentina? Mira, ustedes me enseñaron a ser muy delicado en comunicar, y cifras oficiales y cifras de la UCA, por decirte, privadas y públicas, indican que sí, la situación se complicó y hay más personas en situación de pobreza. Sí, es real, es verdad, y basta ver las grandes ciudades, personas en situación de calle que también aumentaron. Para nosotros, una sola persona más pobre ya es una catástrofe. Sí, por supuesto. Nos alcanza. Por supuesto. ¿Qué te diría? Te digo donde tengo la cabeza, donde tengo el alma en esta batalla cotidiana. La Argentina está ¿cuál es el marco teórico?
Depende de quién mida. Hay 8, 10, 12 millones de pero personas. no me importa el número. Lo que me importa es lo que vos vivís ahí, porque Eso. vos vas persiguiendo, no números, vos vas persiguiendo casos. Sí, personas. Y esos casos, la verdad que da toda la sensación de que se están agravando. Sí, Lo que te pregunto es eso, el grado, no tanto el quantum. Para el quantum traigo un sociólogo. Digamos, vos estás ahí en el territorio. Te diría, mi búsqueda ahora desesperada, que me complica y es difícil, faltaría un gran, enorme, gigantesco acuerdo de los grandes jugadores de la Argentina, donde está el gobierno seguramente, la oposición seguramente, las universidades, los grandes medios de comunicación. Falta un gran acuerdo, porque lo que viene ahora es seguro hay 8 o 10 millones de personas en situación de pobreza, un número real, verdadero, que es posible que los próximos 4 u 8 o más años, esperemos que no, o sea, 1 o 2 periodos presidenciales, va a haber una cantidad de personas en situación de pobreza que nunca hubo en esa medida del 83 para acá. O sea, por primera vez hay un montón de personas que son números que no son míos, ¿no? Yo transmito lo que... Esta situación hace que en otras oportunidades en que se votó en el periodo democrático existía la posibilidad de que esa pobreza disminuyera. Todo indica ahora que un gran número va a permanecer. O sea, no vamos a tener antecedente de la pobreza que vamos a tener de acá. En este número sostenido, no. Y es posible que media generación o un cuarto de generación de personas curse esta pobreza, curse como una manera burda de decirlo. Entonces, ¿cuál es nuestra angustia? Lo que tratamos... Pará, porque esto de cursar es interesante también. Me da la sensación de que lo que antes era una situación reversible, hoy lo es cada vez menos. Bueno, o sea, no se cursa la pobreza hacia otra cosa, sino que se cursa la pobreza hacia estar peor cada vez más. Un optimista siempre cree que todo va a mejorar de cualquier manera. O sea, nosotros creemos, por supuesto, que vamos a salir como siempre salimos. Estamos viendo. ¿Cuándo saldremos? No lo sabemos. Pero que el número de heridos sea el menor posible. Este número es tan grande de personas que lo que requiere es, o por una cuestión humanitaria, o porque cualquiera que le toque gobernar los próximos 4 u 8 años, cualquiera que le toque gobernar, tiene ahí una explosión social posible, bueno, por cualquiera de las razones, humana, o con la frialdad, si querés, del cálculo, hace falta un acuerdo que se logró en algunos momentos. En lo político, este año hubo una importantísima ley Donal por los alimentos que se tiraban, la asignación universal, hubo un gran acuerdo que empezó la izquierda, siguió el radicalismo, lo puso la asignación... Hay momentos en que la Argentina... Puso el kirchnerismo. Después sí. Exacto, y lo puso en marcha ese gobierno, sí. Y este la mantuvo, que me parece fabuloso porque hace falta. Pero quiero decirte... ¿Y alcanza? No, obviamente lo que necesitamos ahora es la fuente de trabajo, generar trabajo, laburo, pero quería decirte esto mi súplica es cómo conformar esta mesa de grandes jugadores en que este año que viene se va a hablar un montón de pobreza, pero tal vez se modifique poco. Alguien por afuera de este debate político que me encanta, que va a haber, tiene que... ¿Qué hacemos en lo concreto en los próximos 1, 3, 5, 8 años con esta cantidad de personas tan enorme que no se va a modificar su situación? Eso requiere de un acuerdo que, confieso mi limitación, haría participar a la Iglesia, a la política, te diría, pero eso urge. Fuera de la situación, puedo contarte 1000 historias, puedo contarte un montón de anécdotas, decir que la situación... Ese acuerdo se había logrado, de algún modo con la ley Donal, de otro modo con la asignación universal. ¿Y ahora se puede alcanzar otro acuerdo con el gobierno y la Iglesia tan enfrentados? Y bueno, ya que estamos como Iglesia, hago la señal de la cruz, o sea, es lo que necesitamos, o sea, que se encuentren. Pero lo acabas de decir, ¿no? Yo no sé... el grado de enfrentamiento, pero requerimos, urge un encuentro. Pero vuelvo a decirte, a mí es imposible. Porque si no, ¿qué, Juan? No, porque es imposible que una dirigencia en la que me involucro, como en la dirigencia, fragmentada así, podamos ocuparnos de 10 millones. Es decir, no es posible. Nuestro terror es mucho... A nosotros nos angustia mucho más esta fragmentación y esta batalla, si se quiere, esta división permanente que va a durar, que no estaría mal dentro del marco de la política, pero la urgencia de ahora y que se viene, no tenemos ningún plan, no tenemos ninguna estrategia, falta un llamado a un gran acuerdo verdadero, profundo, real, que eso es lo que está verde. Y no es fácil porque si 10 argentinos los juntás en la mesa, a los 5 minutos 2 se levantaron, 1 se enojó, o sea, hoy día juntar... 3 están cagando trompadas arriba de la mesa. Sí. ¿Puede haber un estallido social, Juan? Esa palabra es muy fuerte, yo creo, por supuesto, mucho más no que sí. ¿Por qué creo? Y primero es una esperanza, Y porque es una palabra muy fuerte puesta en la boca mía, ustedes mencionaron a comunicar, es fuerte decir eso.
No, estallido puede tomar muchas formas, puede tomar forma de estallidos de violencia atomizada como la que estamos viviendo. Hay una tensión, sí, o sea, digamos, por supuesto no es un momento fácil para nadie. Te quiero agregar esto. ¿No lo ves en la calle, en los medios de transporte? Te diría esto, mira. En el tránsito. Quiero decir en este sentido, vuelvo públicamente a homenajear a las personas pobres de mi país, a mis hermanos más pobres de mi país, a las familias más pobres de mi país. Quiero rendir un homenaje de la paciencia y la capacidad de generar y mantener la paz que tienen. Eso sí es admirable. O sea, nosotros estamos todos... Es inexplicable a veces. Todos los dirigentes estamos sorprendidos y queremos aplaudir esta serenidad, esta tremenda paciencia de lo que significa que tantas personas en situación de pobreza tengan y sigan creyendo y sigan apostando y sigan democráticamente yendo a votar. O sea, nosotros nos parece que la urgencia está dada, que esa tensión que se ve tenemos que aminorarla. Hay que apurarse, no hay que exagerar con esa paciencia que tienen los más postergados, que son admirables en ese sentido. Te reformulo la pregunta entonces, sin la palabra estallido. ¿Cuándo se acaba esa paciencia? No lo sé, yo no lo sé, no es la verdad que tengo que decir, no sé. O sea, acá ya estuvieron Juan Grabois, estuvieron las dirigentes del Frente de Darío Santillán, del Frente de Organizaciones en Lucha. No es que es un tema del que tocamos de oído, estamos preocupados nosotros clarísimo. También. Yo no me animo, no sé cuál es la situación y a mí me sorprende alegremente esta paciencia, pero siento que nosotros, los no pobres, no estamos apurando el paso en función de este acuerdo y no estamos haciendo un plan, gobierne quien gobierne el próximo periodo o los próximos 2 periodos. ¿Qué hacemos con esta magnitud de personas en situación de pobreza? Ese plan tiene que empezar a gestarse ya y no estamos en eso. Decime la postal o el clip, si querés, el momento que registres de los últimos meses que más te impactó de cómo esa paciencia se estaba poniendo a prueba. ¿En qué viste un deterioro? Recién, mientras esperaba aquí, viste estas imágenes de cualquier imagen que tiene que ver con esa palabra que yo no uso, la seguridad, estas muertes tremendas en los barrios, en cualquier barrio. En Ballester, en este caso. Por ejemplo, estas tragedias son impactantes para los que estamos más grandes. Hay una relación entre la tensión social y sí la hay. Esas angustias las conocemos. Otra imagen compleja es cifras oficiales en Buenos Aires, por lo menos un 20% más de personas hay en situación de calle en un año. Quiere decir que si había 840 oficialmente, bueno, ahora hay más de 1000. 200 personas más en una ciudad como Buenos Aires, pareciera nada, es muchísimo. Una persona en situación de calle es esos números. Bueno, otra imagen que quiero compartir que es dura. Cientos de miles en villas, Juan. Sí. No es... sí, yo te decía... 1.300 inundados y evacuados por la inundación. Otra cifra real y verdadera, este invierno, en las 20 ciudades más grandes del país se produjeron 14 muertes de personas en situación de calle por frío. Habíamos tenido 5 el año anterior, 11 el otro año, 14... Cuando una persona muere en la calle es una catástrofe como toda muerte. Cuando muere de frío es más catástrofe. Y cuando muere una persona rodeada de 1 millón de nosotros ahí, es un tremendo impacto. Entonces ese número 14 en el invierno fue lo más impactante. No esperábamos 14 muertes por personas en situación de calle y de frío. Gracias por venir, Juan. Gracias, porque siempre están comprometidos con estos temas. Quédate vos porque volvemos con Noé Barral Grijera y los reacomodamientos dentro del peronismo. El imán Cristina y qué puede pasar el año que viene con las elecciones. Acá en Brotes Verdes.